Buenas tardes, magíster y compañeros. Les vamos a hablar acerca del tema encarnizamiento terapéutico. Bueno, en sí, el encarnizamiento terapéutico se refiere a la utilización de procedimientos médicos que pueden ser preventivos, diagnósticos y terapéuticos, que están destinados o dirigidos a prolongar la vida de un paciente que se encuentra en circunstancias que hacen muy improbables los efectos beneficiosos que se buscaban y que realmente lo que producen es un alargamiento del proceso de morir con un sufrimiento añadido. Es una forma de distanasia que significa muerte difícil o angustiosa. Está dada por la expresión encarnizamiento terapéutico, que presupone, es decir, que inventa una intencionalidad de causar daño por parte del médico, lo que habitualmente no corresponde con la realidad. La idea básica transmitida por la expresión encarnizamiento u obstinación terapéutica está íntimamente relacionada con los términos inutilidad o futilidad. Ambos términos se utilizan indistintamente para referirse al uso de procedimientos médicos que son habitualmente útiles, pero que a determinados pacientes no les va a producir efectos beneficiosos por sus circunstancias clínicas concretas. En todo procedimiento médico podemos distinguir dos componentes, el componente técnico y el componente valorativo. El componente técnico está referido al efecto o acción biológica que es originada por el tratamiento en alguna parte del cuerpo del paciente. Y el componente valorativo es cualitativo. En cambio, se refiere al beneficio que dicho efecto origina en el paciente. El componente técnico viene determinado por la ciencia a través de la investigación apropiada y en la relación clínica debe ser fijada por el médico, que es el profesional asociado acreditado para este cometido. El componente valorativo es beneficioso y finalmente subjetivo, y es por ello que es fundamental y es patrimonio del paciente. En sí, el origen del encarnizamiento terapéutico es una expresión que se ha introducido en la medicina hace relativamente pocos años y que tiene que ver con el avance de la tecnología médica. El papel de la medicina consistía preferentemente en intentar aliviar los efectos de las enfermedades. Con la irrupción de la medicina científica y el desarrollo tecnológico médico, se empezaron a curar las enfermedades y a paliar eficazmente sus efectos, generándose así la expectativa de que la muerte podía ser retrasada indefinidamente. Esto se produjo o se tradujo en una dificultad creciente para distinguir la vida y el procedimiento de morir, y en dedicar una gran cantidad de esfuerzo y recursos a tratar de evitar la muerte, a veces sin contar con la voluntad de los pacientes y sin apreciar la sobrecarga de sufrimiento baldío que se estaba produciendo. En este contexto de crecimiento exponencial del conocimiento médico y del desarrollo de falsas expectativas de que siempre se puede hacer algo más, coinciden otros factores que pueden facilitar el encarnizamiento terapéutico. El miedo de los médicos a las consecuencias legales de detener sus actuaciones cuando no hay expectativa razonable de una mejora, que se ha convertido en una de las formas más agresivas para el paciente de la denominada medicina defensiva, más preocupada por la seguridad del médico que por el beneficio del enfermo. La consideración de que la vida contiene algo sagrado, es decir, la doctrina de la santidad de la vida, basada en creencias religiosas o filosóficas, que justificaría la prolongación de la vida biológica en cualquier caso, y al margen de consideraciones de calidad de vida. No saber diferenciar dentro de lo que es tratamiento entre lo que intenta curar o modificar el curso de la enfermedad y lo que busca paliar el dolor y otros síntomas,
considerar que se deben atender requerimientos de tratamientos inapropiados solicitados por el paciente o por sus familiares. Cuando en la relación clínica los principios de beneficencia y no maleficencia pueden justificar la negativa a realizar procedimientos que no están médicamente indicados, no son opcionales o incluso pueden estar contraindicados. Desconocer que los pacientes, y en caso de incapacidad para decidir, sus representantes legales o familiares en las consideraciones ética y legalmente establecidas pueden rechazar cualquier tipo de tratamiento. 1. Convencimiento de que la vida biológica es un bien por el que se debe luchar, al margen de consideraciones sobre la calidad de esa vida y que, a tal fin, deben utilizarse todas las posibilidades que la técnica ofrece. 2. Adopción de medidas terapéuticas que contemplan más los aspectos científicos de la enfermedad que al enfermo. 3. Ignorancia o desprecio del derecho del paciente o de sus representantes legales o familiares en su nombre, a rechazar el inicio o continuación de tratamientos médicos que prolonguen el sufrimiento del enfermo crítico o la agonía del paciente terminal. 4. Angustia del médico ante el fracaso terapéutico y resistencia a aceptar la muerte del paciente. Pacientes con mal pronóstico ingresados en UCIs de hospitales de referencia. Niños muy prematuros de muy bajo peso al nacer y pocas semanas de gestación. Pacientes crónicos con historias clínicas graves y remisiones, cuando entran en procesos irreversibles. Pacientes terminales, entre ellos los pacientes oncológicos en situación terminal y los enfermos de SIDA. Pacientes tetraplégicos, pacientes con enfermedades de evolución lenta, necesitados de respiración asistida, nutrición artificial, enteral o parenteral, pacientes con gran deterioro psíquico, afectos de patologías de tipo Alzheimer u otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, pacientes inconscientes en estado vegetativo, persistente o permanente, es decir, crónico. Dolor y sufrimiento a pacientes y familiares. Necesidad de apoyo legal a la despenalización de la eutanasia activa. Disminución de la confianza en el personal sanitario. Respetar el derecho de los pacientes o de sus representantes de aceptar o rechazar un tratamiento. La información del paciente inconsciente, si es conocida, también debe ser respetada. Información y comunicación correctas al paciente, y cuando ello no sea posible, a quien pueda representar mejor sus intereses. Se debe respetar la autonomía del paciente. Velar por la mejora de la docencia en las facultades de medicina. Sobre el correcto tratamiento del dolor, insistiendo en el deber y responsabilidad de controlarlo. 1. Obligación de combatir el dolor de la forma más correcta y eficaz administrando el tratamiento necesario. 2. Una vez el médico se ha convencido de la futilidad, que quiere decir poca o ninguna importancia de algo, de un tratamiento, tiene el deber ético de no continuarlo, si con ello prolonga la agonía del paciente. En los casos dudosos es importante recurrir al Comité de Ética Asistencial del centro. 3. En el tratamiento de las neoplasias existe dificultad de ponderar las ventajas de las innovaciones terapéuticas, que aún no han sido suficientemente contrastadas en la clínica, y por lo tanto hacen más difícil la información y la comunicación. 4. En el caso de las enfermedades neoplásticas irreversibles, es necesario que los pacientes y sus familiares conozcan las ventajas e inconvenientes del procedimiento terapéutico que se elige, las diferencias sobre la evolución de la enfermedad y la calidad de vida de este procedimiento. No todos los tratamientos que prolongan la vida biológica resultan humanamente beneficiosos para el paciente. El beneficio del paciente tiene prioridad en relación a cualquier otro objetivo, centrado estrictamente en el proceso patológico. El médico debe cumplir siempre las exigencias éticas y legales del consentimiento informado. No debe iniciarse o debe interrumpirse un tratamiento cuando su inicio o continuación no tenga sentido
de acuerdo con los criterios médicos más aceptados. Deben aplicarse cuidados paliativos de calidad y por profesionales competentes a pacientes terminales que los necesiten. Debe tenerse especial cuidado en la correcta y veraz redacción y elaboración de la historia clínica del paciente.